Miércoles de Naturae Nutrición, o lo que es lo mismo, miércoles de Salena Sainz. Hola Salena, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Me gusta el tema del que vas a hablar hoy. Batidos y zumos, me has dicho. Sí, bueno, la idea es un poco hacer una diferenciación de qué es un batido y qué es un zumo, porque creo que es un concepto que hasta ahora pues no habíamos tratado ninguna noche. No. Y de cara al veranito y un poco con vistas a las famosas dietas detox, me apetecía tratarlo. Claro, porque esto no me hablas de los batidos de chocolate o vainilla que me llevaba yo de excursión en el colegio pequeña. No, hablo un poquito de esta nueva moda de hacer dietas estrictas a base de zumos o a base de batidos. Entonces, sí que había hecho yo puntualmente alguna referencia de que el zumo no me gustaba mucho y que prefería la fruta en entero, Claro, por el tema de que mantenía un poquito más la fibra. Pero tampoco me gusta demonizar absolutamente todos los productos o todos los alimentos, esto también lo hemos dicho muchas veces. Entonces, hoy quería explicar que tampoco uno va a morir por tomarse un zumo de naranja puntualmente. pero en cualquier caso, vamos a hablar en ambos casos, tanto de batidos como de zumos, hechos. O sea, nada Casero. hechos que hacemos nosotros, caseros, Sí, quiero decir. y tampoco voy a dejar pasar la oportunidad de decir que hay algunas marcas, por ejemplo, hay por ahí un zumo de melocotón que tiene un 3 con algo de azúcares a los 100, que es bastante razonable, porque en muchos de los casos los diluyen con agua, con lo cual, si hacemos una comparativa de tomarte una Coca-Cola a tomarte un zumo con un contenido bajo en azúcares que sea natural, que no tenga nada añadido, me parece una mejor opción con unos hielitos, Sí, que lo que va a tienes hacer... un poco sensación emocional de estar tomándote algo en una Bueno, terraza como el resto de la es gente. algo más fresco, es algo más natural y que al estar, como te digo, en sí suelen venir ya con una parte de agua bastante importante. Algunos ya los mezclan con leche, pero tenemos que tener cuidado porque añaden mucho edulcorante. Entonces, me gusta esa especie de mezcla, pero teniendo en cuenta que no añadamos mucho producto químico. Pero, por ejemplo, lo que te digo, un zumo de melocotón que viene ya diluido en agua, que luego te lo ponen en un vaso de sidra grande con unos hielos. Bueno, pues la cosa acaba estando a nivel de concentración de azúcar, Sí. en lo que se refiere, pues la cosa muy poquita cosa. Esto que acabas de decir de no quiero demonizar, no pasa nada porque un día nos tomemos un zumo de naranja, es que a veces la gente somos un poco radicales y cogemos un poco el rábano por las hojas, ¿no? Sí, en esto de la nutrición es que hoy en día tengo la sensación de que tengo que hablar con pinzas. En el momento que a una persona que toma un zumo de naranja diariamente se le retiro y le recomiendo hacer un Comer desayuno la con naranja. fruta entera, comer la naranja entera, pasa a tenerle miedo a un fin de semana tranquilamente, un desayuno más especial, o que salgo fuera y tienes una cafetería donde te hacen un zumo natural, pues en lugar, como hemos dicho, de pedir un refresco, si te pides un zumo de naranja, pues puntualmente no me parece una mala idea. Luego hay otro tipo, pues hemos dicho los que vienen muy diluidos en agua con poca concentración de azúcar, y luego hay uno que me parece muy interesante, que yo he trabajado mucho en redes y que aquí no se estila tanto, que es el zumo de tomate. Aquí no se lleva mucho, es verdad que en otros países también, pero el zumo de tomate, el que nos pueden poner en un bar, sí lo hay. Es una cosa relativamente sana, ¿no? Entre Sí, comillas. a mí me lo parece. Normalmente tiene un contenido de 3 gramos de azúcar a los 100 aproximadamente. Es un poco como el gazpacho de bote, ¿no? Sí, eso es. Y es bastante natural y además nos da pie a hacer pues, un falso Bloody Mary en el que no le añadamos, por ejemplo, mucho alcohol y podemos ir jugando con un producto refrescante y que nos saca también, ten en cuenta que en muchos casos dices, vamos a hacer esta valoración, ¿qué me tomo? ¿Un martini o un zumo de tomate? Eso es. Y voy a pensar, no hombre, me voy a tomar el martini porque el zumo de tomate me ha dicho Salena que el zumo no, que mejor el tomate entero. Pues me parece que es una reflexión bastante burda. Entonces, entendamos que dependiendo de las circunstancias, un zumo, si es de bajo contenido en azúcares, puede ser bastante interesante si nos va a desplazar a otro tipo de bebida. Oye, y los batidos, estos batidos como de color verde, que se llevan mucho en TikTok, en Instagram y en las redes sociales para estas famosas dietas detox, que a mí se llaman batidos, yo los llamaría purés, realmente. Yo voy a hacer un ¿Llevan tantas poquito... cosas? Lo primero vamos a definir a todos aquellos que nos están viendo hoy
¿Qué es un zumo y qué es un batido? Venga, vale. Un zumo es o la fruta o verdura, que lo que ocurre es que la trituramos, pero lo que quitamos es toda la fibra. En mayor o menor medida, pero casi toda la fibra o una gran parte desaparece dependiendo del método de filtrado que vayas a utilizar, ¿no? Pues si lo que haces es exprimirlo o lo pasas por un chino o lo trituras y luego o una licuadora, ¿no? Vale, y luego por otro lado el batido es el concepto de batir esa fruta o verdura y se añade un líquido. Puede ser yogur, puede ser kefir, puede ser agua o zumo de fruta. Entonces ahí vamos a tener la fibra presente porque no la quitamos con ningún filtro. Sí que es cierto que al estar batida ya no va a tener ese mismo efecto que si va en entero. Pero si por ejemplo hacemos una combinación de una base láctea, de un yogur o un kefir de buena calidad, con un puñadito de frutos rojos, para nada me va a parecer una mala idea. ¿Tú crees que es un problema cuando los batidos empiezan a sustituir a las comidas? Sí, porque desplaza, ¿no? Es un poco lo que he hablado antes precisamente. Un batido saludable puede desplazar, por ejemplo, a un producto industrializado, me quedaría con el batido. Tú imagínate, vamos a poner un ejemplo, nos vamos al pueblo vecino de turno o aquí mismo para ir a la playa, pasar la tarde y luego cuando salimos de la playa nos apetece tomar algo refrescante. Bueno, podríamos seleccionar una infusión tipo té verde con jengibre, limón en formato de helado, ¿no? Con unas hojas de hierbabuena, por ejemplo. Bueno, pues esta sería como la opción más ideal dentro de si necesitamos pérdida de grasa, si necesitamos hacer un cambio en nuestro... Porque claro, también tenemos que tener en cuenta que si somos personas activas, hemos jugado a las palas, hemos nadado, hemos dado un paseo por la orilla, probablemente nuestro cuerpo necesite energía. Por lo cual podríamos elegir, antes que un helado con azúcares, natas y demás, por ejemplo, un batido fresquito. Entonces, un poco la selección va a depender también, siempre como hablamos, de forma personalizada. Vale, y los batidos, da igual la hora del día al que nos lo tomemos, o sea, hay que desayunarlos, hay que cenarlos. A mí me parece muy interesante, nos puede servir como previo a hacer ejercicio y luego me encantan como post ejercicio. Me parece que es una combinación rápida, saciante y que nos ayuda muchísimo en la ventana anabólica, que de esto hemos hablado alguna vez, que es ese ratito después de entrenar que todo lo que tú comas te va a ayudar a frenar la destrucción de músculo y a recuperar el glucógeno perdido. Claro, porque a veces también pasa la gente que hace deporte, que son así como que entrenan, después de entrenar a veces, claro, tienen un hambre canino y se comen a Dios por las patas. Y esta es una buena manera, en vez de utilizar... De matar ese hambre, ¿no? Ultraprocesados, en vez de... Pues hay mucha gente que me hace gracia porque me dice, no, me tomo el batido de proteínas, ¿no? Y luego se toman una cerveza y un donut. Este caso lo tengo en consulta, es bastante habitual, ¿eh? Sobre todo hay mucha gente que juega además... juegos en equipo, por ejemplo, quien juega al pádel, que luego después pues, se toman unas cañitas, unas patatas Lay's, y al final, un poco si tú lo que estás buscando es hacer, entre comillas, una mejora de tu composición corporal, pues no sería el postentreno ideal, ¿vale? Vámonos a ir, pues eso, puedes igual ir a una terracita, que te hagan un batido de fruta natural con yogur, y podríamos cumplir muchísimo mejor. Que esto tampoco quiere decir que no haya que socializar puntualmente con una cañita. Vamos a dejar claras también. Hombre, a mí me gusta mucho porque tú siempre planteas, todos los consejos nutricionales que das aquí son muy compatibles con la vida. Bueno, yo creo que hace poco hacía una reflexión en mis redes, ¿no? Fue mi cumpleaños y realmente todos venimos a este mundo para acabar muriendo, ¿no? Nos morimos y tengo la sensación de que vivir se está convirtiendo también en un trabajo, ¿no? Si te retrotraes a los años 80, la gente, la parte de la alimentación se hacía de una forma como más natural. Tú comías y punto. Ahora le damos
tanta importancia absolutamente a todo, para ir a la playa ya tienes que hacer pues una ecuación, ¿no? Para hacer la compra, ni te cuento, necesitamos hasta ayuda. ¿Cómo organizar cada alimento? Si sales ya te tienes que sentir culpable. Creo que se vivía de una forma más natural y que, entre comillas, vamos a usar el que ahora se estila mucho entre los jóvenes, que fluía más la vida, ¿no? Bueno, pues creo Pero que... es verdad, fluía más la vida. Creo que se hacía con bastante coherencia, quizás porque económicamente y también socialmente teníamos acceso a menos cosas, ¿no? Entonces, actualmente tienes muchos accesos de forma diaria a productos que antiguamente eran como para ocasiones especiales. Entonces, esto también hacía quizás que hubiese un orden más sencillo. Se comía de temporada, entonces comías pues verdura de la huerta y pescado, los huevos que te daba tu vecina o que tenías propiamente en casa, era un poco como más razonable todo. Ahora da la sensación de que el hecho de cenar es una carga mental, ir a hacer deporte ya tampoco puede ser ir a hacer deporte y punto, tienes que llevar, bueno, yo muchos días yo llevo un reloj porque me ayuda muchísimo con el tema de las glucemias, Sí. pero voy a ser sincera, si estoy de tiempo libre y muchas veces me voy a entrenar, me le quito. Porque me parece que disfruto mucho más del entrenamiento y porque no considero que haya que ir siempre marcando unos tiempos, unos objetivos. Puedes hacerlo puntualmente, pero no se puede vivir de manera que al final todo sea un trabajo. Y todo a examen, ¿no? Exactamente. Me alimento bien, no me alimento bien, entreno suficiente, no entreno suficiente. A examen y a mejora, que creo que también es el concepto del problema. A examen y siempre lo suspendemos, ¿quieres hacer? No, y que siempre hay que poner, hay como una meta mejor, ¿no? Siempre tienes una, vamos a hacer, sobre todo esto le pasa mucho a la gente joven, bueno, también a la mayor, no voy a generalizar, vamos a decir a todos. Siempre tienes a alguien en redes sociales, en la tele, en el periódico o en tu entorno que lo hace mejor. Entonces, siempre ahora tenemos como esa sensación de, bueno, es que lo tengo que hacer mejor. Bueno, no, igual solo lo tienes que hacer y disfrutarlo, ¿no? Igual no tienes que ser el mejor cogiendo olas, igual no tienes que ser el más rápido corriendo, igual simplemente puedes salir a correr y punto, o puedes salir a pasear algún día y no correr. A mí me gustaría que la alimentación, a todos aquellos que nos están viendo, que nos ven, que nos siguen cada año, se queden con un concepto también del disfrute propio y que hay personas que si tenemos una patología, pues, la diabetes o una intolerancia, estamos acostumbrados a, entre comillas, pues dar cuenta de todo lo que comes. Y yo a muchos de mis pacientes les digo, olvídate de cuánto comes, cómo comes, absolutamente todos los días de tu vida, porque eso solo te lo obliga el que estés enfermo. Socialmente tú no estás obligado a cumplir unos cánones de perfección. Puedes hacerlo bien, pero eso no significa que lo tengas que hacer según la perfección. Ni bien las 24 horas y todos los días de la semana. Mira, yo te voy a decir una cosa y esto que quede clarito para todos, como nutricionista y como persona. Si vas a una boda y te está preocupando, o a un cumpleaños, y te está preocupando qué vas a comer, mal vas. O estás mal asesorado por un profesional porque te está, entre comillas, estrangulando, o estás tú propiamente demasiado obsesionado. Los días en los que hay una boda, un cumpleaños, una celebración, de lo último que te tendrías que estar preocupando es de la comida, es de las personas con las que estás pasando el día. Si tú dices, yo estoy yendo ahí tensa, haciendo cálculos, pensando en las calorías, en si me quito esto, me quito lo otro, ahí hay un problema. Creo que debemos saber que lo que suma todos los días en la alimentación es más importante que un día en particular. Oye, esto lo has explicado en alguna ocasión a cuenta de las Navidades. Por ejemplo. Sí, una buena pauta de alimentación durante todo el año no se estropea porque lleguen las Navidades. ¿Tú crees que vas a mejorar una alimentación a base de ultraprocesados por ahora hacer 15 días de batidos verdes? No. Pues esto es lo mismo. Tú no vas a estropear porque te comes un trozo de tarta de hojaldre
de Torrelavega. Un día Sí. por un cumpleaños y que tu madre te haya hecho croquetas, ¿no? Que esto es muy típico en la consulta, el tema de croquetas de la madre o croquetas de la abuela siempre sale a colación. Bueno, tú estás en tu casa, es domingo, vas a comer y ha hecho croquetas. Bueno, podemos plantear una ensalada de tomate de temporada con unas croquetas de tu madre y seguir viviendo sin ningún tipo de culpabilidad. También me gusta que a tus pacientes no les... quiero decir, les facilitas la vida en el sentido de, bueno, pues ellos son los que quieren cuidar su alimentación de una manera determinada, entonces tampoco condicionan a toda la familia. Eso que has dicho, una ensalada de tomate. En verano, pues prácticamente todos tenemos un tomate en casa y si no, pues ya estamos tardando en tenerlo, que están buenísimos. Yo soy muy de... Con un tomate tienes una ensalada. Yo soy muy de acoplarnos, ¿no? Entonces, tanto comiendo fuera de casa o en casa de un amigo, también soy de esas personas que soy de colaborar, ¿no? Quiero decir, si voy a ir a una barbacoa, pues opto por un par de cosas que a mí me puedan parecer que son interesantes, ¿no? Pues me puedo llevar un par de tomates si estamos en pleno verano y un trocito de bonito para echar a la barbacoa y no condiciono lo que coman otras personas. Pero esto también, este mensaje, vamos a hacerlo a la inversa. Ellos no se tienen que ver condicionado por el hombre para un día. Es que tiene como un poquito, esto tiene un flujo de ida y vuelta, Claro, ¿no? cuidado con los de alrededor que te boicotean tus buenas intenciones. Si tú estás concienciado en un plan en el que hay ciertas cosas que no te apetecen comerlas, yo personalmente no soy muy golosa, es como si cada vez que fuera un cumpleaños me obligasen a comerme la tarta. No, perdona, que no me apetece. Ahora, igual me apetece el pincho de tortilla y me lo como. Entonces, una cosa no quita la otra. Una cosa es que a ti te apetezca mucho algo y tú lo disfrutes, entonces, ¿por qué te vas a coartar por un día especial? Y la otra es, ¿por qué me lo voy a comer si no me apetece? Es que el flujo realmente, si te das cuenta, es el de escucharse a uno mismo. Y tomar conciencia. Oye, vuelvo a los batidos y a los zumos. ¿En casa qué batido nos podríamos hacer? Para mí, el de base láctea es uno de mis preferidos. O sea, un yogur. Yogur, kefir, queso fresco... Oye, es que dices kefir, ya sabes que yo al kefir le tengo Vale, un poco de... hay un par... Tengo una amiga que se ríe mucho de mí Sí. porque a mí el kefir, el hecho de que no sea un yogur de verdad me da cosa. Bueno, se pueden probar, hay dos tipos de kefir, que uno es el de agua y otro es el de la base láctea, que al honguito le das leche y va creciendo. ¿Ves? Eso me da cosa, que un hongo crezca. Vale, pero ¿a que no te da cosa que crezca el pan? No. Vale, Vas pues a comparar. Pues la levadura, al final, lo que buscamos siempre son fermentaciones, Sí. ¿no? Y estas fermentaciones... No me lo había planteado así. Vale, tú cada vez que veas, bueno, o el queso picón, ¿no? Ya. Al final las fermentaciones son interesantes porque son las que nos aportan las bacterias para el sistema inmunitario, a nuestro intestino. Entonces, plantéatelo desde esa manera. De todas maneras, vamos a hacer un día... Vamos a grabar un programa. ¿Con kefir? ¿Me vas a obligar a comer kefir? Sí, vamos a Ay. hacer... Mira, escúchame. Vamos a hacer... esto Si solo nos falta tiempo para hacer estas cosas. Bueno, pero lo vamos a dejar hoy, entre comillas, un poco marcadito. Yo voy a traer 4 preparaciones y vamos a hacer unas catas. Tú lo vas a catar en directo y nos vas a dar tu opinión. Ay, voy a pero decir- yo no te voy a Vale. decir Si es kefir o yogur. si es kéfir o es yogur Vale. o ante qué nos encontramos. ¿Te parece buena Sí, idea? sí, Yo creo que a todos los que Sí, están sí. en casa creo que les va a parecer un ejercicio divertido. Esto va a ir en base a trabajar un poquito nuestros miedos, reparos, mitos, manías, ¿no? A las que también muchas veces nos inculcan. Esto tiene mucho que ver con miedo de personas a probar ciertos alimentos porque en su casa no se comen. Ah, sí, claro. El rollo de mi madre no hacía lentejas, yo no como lentejas, ¿no? Absolutamente, y bueno, y esto ocurre, ¿eh? Esto Sí, es claro que así. ocurre, seguro. Entonces, dentro de los batidos vamos a hacer uno con base láctea. A mí me encanta con frutos rojos y suelo añadir unas poquitas de semillas, chía, lino, que sobre esto hemos hablado por el omega 3 y la fibra. Me gusta algún frutito seco. Y en muchos casos, dependiendo si son de que necesitamos más energía o no, añado un poquito de cereal. A veces puede ser un poquito de avena o a veces suelo utilizar un poco de trigo sarraceno, incluso un poquito de quinoa cocida si ha sobrado. Tened en cuenta que va todo triturado. Estos ya son batidos como un poquito, entre comillas, más deportivos. Y luego, por otro lado, simplemente el lácteo con la fruta y los frutos secos con un toque de canela.
Esto lo que nos haría sería una versión, entre comillas, un poquito como más de postre, ¿no? Como el que Sí, sería en un una poco como más terraza. gracioso. Y le rayo un poquito de chocolate por encima. Entonces, con el toque de canela, el toque del chocolate, el fruto rojo con el yogur, al final lo que te acaba quedando es una especie de postre. Pero tú vas a una terraza y le dices, ¿tienes yogur? ¿Tienes tal? Hazme un batido. Vale, aquí Porque yo sé que tú haces esas cosas a veces. sí, en aquellos lugares en los que, lógicamente, ves un poquito Sí, que hay primero cocina, o que hay- dónde tienes la oferta más ideal. Si vas a un sitio de playa, te aseguro que tienes un par de locales donde hagan batidos de frutas. Entonces, simplemente lo que puedes hacer es al batido de fresas, que ellos te lo van a hacer igual con zumo de naranja, que te lo hagan con leche. ¿Por qué? Porque la tienen del café. Entonces, no es tan difícil. A veces es, lógicamente, en mi caso que cuento con los recursos, pero para eso están los pacientes, para tener las orejas bien abiertas. Y en muchos de los lugares, por ejemplo, me pasa mucho en los hoteles. Cuando van de vacaciones, en los hoteles suele haber la zona de coctelería. Sí. Entonces, en esa zona de coctelería suele haber cafetera, ¿no? Es el típico chiringuito que ponen en los hoteles, todo incluido sí. para la piscina. Bueno, pues en vez de hacer el batido de frutas puro y duro, lo que le pedimos es que nos haga una parte de fruta y el resto de leche. Con lo cual acabamos teniendo un batido proteico con un buen aporte de calcio, muy saciante y mucho más bajo en azúcar. No damos guerra a nadie. Si nos pone un toque de canela, que lo tienen para cuando hacen el café bombón, ya hemos triunfado. Y nos cunde como si nos hubiésemos tomado 3 cañas, Bueno, el porque batido- eso tiene que ser saciante. El batido es muchísimo más saciante, ¿vale? Y hace un pico de glucemia menos elevado que lo que sería solo el zumo, con lo cual luego no tiene esa bajada, no tienes esa sensación de hambre, te mantiene mucho más tiempo. Pero ya veis que no siempre una palabra tiene que significar o bueno o malo, que era un poquito el debate que quería traer hoy. Yo creo que ha quedado claro. Salena, como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado este ratito, esta noche de tele. Se me ha hecho corto. Preparamos lo del kéfir y el yogur. La cata que me del gusta. kéfir nos no voy viene a dar para ni una, lo estoy viendo, ¿no? Porque bueno, yo no he voy a dicho dar nada. ni una. Ya sabes lo digo que yo. soy un poco tramposa para eso, con No pasa cariño. nada, no pasa nada. Así desbloqueo el kéfir en mi vida. Bueno, a ver, que igual... A ver qué pasa. Que igual lo pruebo y digo, qué asco. Yo me la voy a jugar. Salena, muchas gracias. Hasta dentro de un par de semanas. Gracias. Muchas gracias a todos. Una pausa. Hacemos una pausa y ahora enseguida volvemos.